Muy buenas noches, estimados aprendices, ¿cómo están? Vamos a esperar un minuto más si ingresan más personas a la sala para dar inicio a la segunda sesión en línea del curso de Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Les recuerdo que mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento, yo soy médico y antropólogo, trabajo con pueblos indígenas aquí en Colombia y he trabajado con pueblos indígenas en otros países de América Latina y soy la persona que los acompaña pues, en este curso. Les recuerdo que este programa de formación complementaria se desarrolla con el fin de generar herramientas comunicativas en el talento humano en salud que les permita establecer diálogos interculturales que contribuyan a garantizar el derecho a la salud en la prestación de los servicios a los pueblos étnicos. Este curso, el curso de atención en salud con pertinencia étnica, se inició el día 6 de octubre y terminará el 4 de noviembre. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 2 de noviembre con el fin de terminar de calificarlas el 3 de noviembre y el 4 de noviembre antes de mediodía estar notificando en el SENA las personas que aprueban el curso. Ojalá, por supuesto, que sean todos ustedes. Les recuerdo también que este curso de 40 horas pues tiene una duración también en el tiempo aproximada de 4 semanas. Cada semana, la segunda semana va del 14 al 20. Cada semana se deben completar algunas evidencias. Hablábamos la semana pasada que había que completar un cuestionario de conocimientos previos, participar en el foro social, revisar los datos de filiación de cada uno de los aprendices, pues unas tareas básicas de inicio de curso, pero habían dos evidencias que son realmente calificables. La primera era una evidencia de conocimiento, un taller reconociendo la riqueza de la diversidad en el territorio, y la segunda evidencia era un trabajo práctico de socialización de experiencia. Esas dos evidencias son calificables y deben ser enviadas. Si alguno de ustedes por algún motivo no las ha podido realizar, pues las pueden enviar pues a posteriores, incluso hasta último momento de antes de las 12 de la noche el día 2 de noviembre. En el SENA no penalizamos pues el envío de las evidencias tardías. De la misma manera, si en esta segunda semana alguien de ustedes pues va más adelante y tiene la posibilidad de ir desarrollando las evidencias de la tercera o de la cuarta semana, también lo pueden hacer, ir enviando las evidencias por adelantado. Lo que sí es muy importante y lo que sí no puede ser negociado es que todas las evidencias deben llegar antes de las 12 de la noche del día 2 de noviembre. Después de esta fecha ya las evidencias, pues infortunadamente no se pueden recibir. Ah, profe, pero si el curso acaba el 4 de noviembre, no. Hasta el 2 de noviembre es el envío de las evidencias. Esta semana, por ejemplo, hay 3 evidencias, 2 de las cuales son calificables. Esas evidencias calificables, pues, son importantes que las completen para poder asignar una nota y con esa nota que ustedes puedan acceder al certificado. Bien, el tema de esta segunda semana es aproximación al sistema médico tradicional y sus saberes. La semana pasada básicamente lo que hicimos fue
identificar cuál es la normativa que nos permite tener unas actividades propias para los pueblos indígenas. Hay normativa internacional y también hay normativa nacional. Les mencionaba que en el tema particular de la salud está el decreto del año 2014, el SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural. Es el sistema que está en este momento en construcción por los pueblos indígenas realmente en todo el país y que tiene la finalidad de crear sistemas de salud propios para permitir que los pueblos indígenas puedan manejar sus recursos de salud, así como lo hacen hoy con sus recursos de educación, con los territorios que lo manejan autónomamente, con la administración de la justicia, con su gobernanza que también es autónoma. Entonces ya a partir del SISPI, yo creo que es la normativa más reciente y más importante, los pueblos indígenas tienen la posibilidad de construir modelos de salud, modelos de salud, digamos, mixtos o híbridos en los cuales se integre y se valore la atención médica tradicional y, por supuesto, se complemente con la atención médica occidental. Si estos modelos de salud son llevados a buen término, son aprobados por el Ministerio de Salud designará los recursos de salud para las comunidades y se los entregará a las organizaciones que hayan presentado el modelo de salud. Como les digo, es un modelo de salud que tampoco va a ser un modelo de salud completamente una isla sola, independiente en la mitad del océano, no. Será un sistema de salud autónomo, sí, en el cual se reconozca todo ese saber ancestral, pero un sistema de salud que dialoga con el sistema médico occidental y se complementa, no pelea con el sistema médico occidental, sino que dialoga y se complementa. En realidad se dice fácil, pero es difícil en la práctica. ¿Por qué? Porque los sabedores ancestrales en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones no reconocen el saber occidental y quieren que los pacientes permanezcan bajo el saber tradicional y en algunas ocasiones los pacientes, claro que sí, se recuperan y salen adelante, pero en otras ocasiones no. Y nosotros, me incluyo, los sabedores que estamos del lado occidental, pues muchas veces también pensamos lo mismo. Creemos que nuestro saber es el principal, el que debe mandar, el hegemónico, y no queremos que los pacientes vayan a recibir otros servicios de salud, de otro tipo de modelos de salud, de sistemas de salud, sino que se queden recibiendo la atención en salud occidental. Y en muchas ocasiones negamos la posibilidad de que el sistema tradicional realice alguna actividad terapéutica, curativa con nuestros pacientes. Entonces hoy tenemos dos sistemas médicos que caminan separados, que poco dialogan y que afortunadamente hay desconfianza mutua. Desconfianza porque, lo digo desde la orilla occidental, pues pensamos que la medicina tradicional no puede resolverlo todo, lo cual es cierto. Y los sabedores tradicionales piensan que la medicina occidental tampoco lo puede resolver todo, lo cual también es cierto. Si nuestro sistema médico occidental, que es un sistema construido basado en la evidencia, fuera perfecto, pues los pacientes no se nos complicarían y fallecerían, ¿no? No, nuestro sistema sigue en construcción, el sistema médico occidental sigue en construcción permanente.
es muy dinámico. Hay investigación, hay innovación, hay cambios en los protocolos de manejo y está permanentemente en construcción. El sistema médico tradicional es un sistema muy antiguo que les ha permitido a los pueblos indígenas pervivir por cientos de años. Y es un sistema que está basado pues en la observación, en el ensayo y el error y en la transmisión oral del conocimiento, lo cual para nosotros resulta un poco difícil porque nosotros los médicos occidentales nos formamos en las universidades documentando el conocimiento en libros, en artículos, más no en el voz a voz, como lo hacen los pueblos indígenas que practican pues la tradición oral, a través de la cual se va pasando el conocimiento de los ancestros a las nuevas generaciones. Ese conocimiento también está en evolución, no podemos pensar también que es un conocimiento únicamente antiguo, no, ese conocimiento también evoluciona y los sabedores ancestrales van aprendiendo nuevas cosas, van identificando, lo cual me parece muy importante, que sí que hay enfermedades que ellos pueden tratar y manejar con sus rituales y con sus hierbas, eh, con sus hierbas que utiliza el hierbatero, el jaibana, pero que hay, ellos ya reconocen que hay enfermedades nuevas, enfermedades del mundo occidental que llegan a sus comunidades y que no se pueden tratar de la misma forma. Lo reconocen y quieren remitir a esos pacientes en realidad a la medicina occidental. Nosotros desde el lado occidental pensamos que todo lo podemos curar, en realidad, pues, y lo que no se puede curar totalmente en este momento, pues están investigaciones exhaustivas para poder hacerlo, pero pocas veces pensamos pues que lo que no curamos nosotros lo puede curar la medicina ancestral. Ese pensamiento no habita pues en el lado occidental. Sin embargo, hay que reconocer que el lado tradicional utiliza algunas técnicas espirituales y esas técnicas de una u otra forma terminan teniendo algunos efectos en los pacientes. Es un simbolismo que puede, sí, que puede favorecer en cierta forma que los pacientes se empiecen a recuperar. Lo que en su momento Levi Strauss, un antropólogo, llamó eh, eficacia simbólica. El simbolismos tienen cierta eficacia. Otra cosa interesante que quiero mencionar es que eh, se describe y se piensa que todos esos simbolismos hacen parte de la medicina tradicional. Y no, también en la medicina occidental existen simbolismos que pueden tener también una eficacia, simbolismos que empiezan con el momento en que el paciente llega al servicio de urgencias, es ingresado, es admitido, eh, genera la atención del cuerpo médico para identificar qué es lo que tiene, uh, recibe también el apoyo de sus familias, de sus parientes, y todos esos que se convierten también en simbolismos, también ayudan a mejorar el paciente. Eh, yo pues creo que estos simbolismos pues tienen esa eficacia, ese tipo de eficacia como simbolismo.
más allá de otras concepciones mágicas que sí ya resulta más difícil de entender, pero hay muchas particularidades en esa manera como tratamos a los pacientes. Entonces, quizás ese paciente que padece una enfermedad en la comunidad indígena y siente que toda la comunidad se reúne en torno a un procedimiento, a un ritual, a un canto, al deseo ferviente de que el paciente se mejore, pues tiene cierta eficacia en el enfermo. En nuestro mundo occidental y religioso, pues también se ve, porque quien no ha experimentado tener un familiar enfermo, nosotros mismos estar enfermos y recibir las oraciones de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la celebración de una misa en torno a la mejoría clínica, eso también es un simbolismo. Entonces, hay símbolos eh, en ambas medicinas, así nosotros en la medicina occidental queramos decir, no, nosotros todo lo hacemos a través de medicamentos, de pruebas de laboratorio, de pruebas de radiología y a través de cirugías, sí, hacemos mucho con eso, pero también hay simbolismos que ayudan. Entonces, bueno, hoy en esta segunda sesión en línea, pues nos aproximamos a este sistema médico tradicional y a los saberes, como decía ahora, construidos a lo largo del tiempo, construidos bajo premisas de ensayo-error, transmitidos por la tradición oral, la cual pues en cierta forma puede hacer perder conocimientos o tergiversar algunos conocimientos, pero no deja de ser una, eh, una sabiduría que está viva, que sigue viva y que en este sistema que el gobierno ha autorizado, que está en construcción, que es el CISPI, se va a hacer mucho más visible a mi modo de ver. ¿Cuáles son los objetivos de esta segunda semana con este tema de aproximación al sistema médico tradicional y sus saberes? El primero es reconocer el rol que tienen organizaciones sociales y territoriales pertenecientes a los grupos étnicos y los elementos constitutivos de los sistemas médico occidental y tradicional, así como sus prácticas culturales de salud en el marco de la prestación de los servicios de salud. La semana pasada hablábamos ya un poco de las organizaciones indígenas que juegan un papel muy importante porque gracias a ellas el Estado colombiano les ha reconocido a los pueblos indígenas primero su territorio, la validez de sus resguardos, su autonomía en gobernanza ha permitido que ellos gobiernen sus propios territorios, autonomía en justicia, tienen un aparato de justicia muy diferente al nuestro. Algunos lo pueden llamar un aparato muy arcaico, como sea, pero tienen un aparato de justicia, claro que sí lo tienen. Un sistema educativo que ya funciona desde hace algunos años y son los indígenas los que administran en la mayoría de departamentos, no en todos, pero en la mayoría, administran sus recursos de salud y sus hospitales, sus escuelas y colegios étnicos, culturales. Ellos ya lo hacen hace algún tiempo y ahora viene la autonomía en salud a través del CISP. Entonces esas organizaciones sociales sí han dado la lucha y han conseguido que se les respeten los derechos. Y esas organizaciones son las que probablemente en un futuro no muy lejano sean las que administren los recursos de la salud. No deja de ser también tema
que puede preocupar si esos recursos son bien manejados. Yo he expresado mis inquietudes a los pueblos indígenas sobre esos recursos que van a ser bien o no manejados. Ellos dicen, pues, con seguridad lo manejaremos mejor que las EPS que manejaron los recursos de nuestra salud y realmente casi nunca nos atendieron, dicen ellos, lo que comentan. Porque claro, como los pueblos indígenas viven en zonas de difícil acceso, en la selva, áreas donde hay conflicto armado, bueno, demás, pues es una realidad que las EPS no llegaron con la misma prestación de servicios que tienen en las ciudades. Entonces los indígenas dicen hoy no, pasaron 25 años y la salud no nos llegó a nuestras comunidades, ahora nosotros el dinero que se destina para la salud lo vamos a manejar nosotros mismos. Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que sí es claro es que ya queda muy reconocido y yo por supuesto lo avalo, me parece bien. Está muy reconocido que existe un sistema médico tradicional que ha permitido la pervivencia de cientos de miles y millones de indígenas a lo largo de muchos años. Y es un sistema médico tradicional que no es perfecto, como tampoco lo es el occidental, ya lo he dicho varias veces, la vez pasada y esta, pero que es un sistema que también promulga por el bienestar de los pacientes. O sea, no es un sistema que quiera hacer daño, no, es un sistema que pretende que los pacientes se recuperen. Y lo logra, claro que lo logra. Y se equivoca, claro que se equivoca mucho, pero ahí está. Y hoy estamos llamados a reconocerlo. El segundo objetivo es promulgar por un diálogo de saberes entre los dos sistemas de salud. Yo creo que yo puedo tener toda la desconfianza que, que pueda justificar sobre ese sistema médico tradicional, porque he visto sus pacientes complicados, porque no creo en sus rituales, porque no me convence el uso de la botánica. Yo puedo tener cierta desconfianza. Siempre lo que no conocemos en detalle, pues nos genera desconfianza, pero lo que sí debemos hacer es sentarnos a dialogar. El médico que llega con una IPS a trabajar en un territorio indígena se tome unas horas para acercarse a las autoridades indígenas, hablar con los líderes y buscar un contacto con los sabedores ancestrales y dialogar sobre temas importantes, dialogar sobre la salud materna, sobre los niños, sobre la malnutrición. No tomar al jaibaná, al tonguero, al yerbatero, al becún, al neile, como lo queramos llamar, al sabedor, al taita, no tenerlo como enemigo, es mi enemigo, está haciendo otro tipo de medicina, no, interpretarlo como un aliado que tiene como objetivo también que su comunidad esté saludable, al igual que yo, como médico de esa IPS. Y podemos dialogar y llegar a acuerdos sobre el manejo de la materna, sobre el manejo de los niños, sobre el manejo de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, en la cual pueden haber algunas concepciones mágicas, pero que nosotros podemos abordar y podemos hacer cambiar esas concepciones. No tenemos que tragarnos todo entero. Ah, no, es que como sucede mucho con los pueblos indígenas, algunos, pues, sobre todo en el Pacífico, la tuberculosis es un espíritu que habita en la selva, en los árboles y entra.
por el sistema respiratorio a los pacientes y se los daña y le destruye el pulmón y el paciente termina botando el pulmón por la boca. Bueno, una concepción completamente mágica de una enfermedad infecciosa que tenemos que dialogar, ¿no? Tenemos que sentarnos y hacerles ver que hay un microorganismo involucrado, que se puede ver, que lo podemos enseñar y que ese microorganismo se puede combatir con unas pastillas, ¿cierto? El sistema médico tradicional creo que identifica bien la enfermedad. Sabe, yo puedo llegar a una comunidad en Vera donde tienen este pensamiento y yo le pregunto al sabedor, aquí hay pacientes con Osohay, llaman el pueblo en Vera, y me dice, sí, allá hay uno, allí hay otro, y son pacientes que efectivamente tienen tuberculosis. Hacen un diagnóstico presuntivo bastante acertado, sin tener todas las herramientas que tenemos en el occidental. Y va uno a ver y en muchas ocasiones aciertan. Esos pacientes efectivamente tienen TB. O SOHAI, en la traducción. En lo que nos distanciamos es en el manejo, porque al pensar ellos que es un espíritu, pues la propuesta que tienen terapéutica es hacer unas ceremonias para expulsar el espíritu, pero nosotros tenemos para proponerles un tratamiento farmacológico para matar la bacteria. ¿Y se puede establecer el diálogo? Sí. Ellos aceptan el diálogo, nosotros también lo debemos aceptar y podemos llegar a acuerdos y podemos aceptar que finalmente un paciente con una patología como esta, o tuberculosis, sea atendido por el sabedor ancestral, se realicen algunos rituales, pero que el paciente acuda a los servicios occidentales, que haga la prueba respectiva y reciba la medicina que tenemos nosotros para el tratamiento de la TB. Yo creo que espacio hay para hacer ese diálogo de saberes. Y si hay voluntad desde ambas orillas del saber, el tradicional y el occidental, se pueden llegar a acuerdos. Entonces, este es el segundo objetivo, promulgar el diálogo. El primero, reconocer las organizaciones sociales importantes en todo este proceso. El segundo es establecer el diálogo de saberes. Y el tercero, súper importante, reconocer la importancia que tiene el territorio en la salud de las comunidades. Y esto es muy bonito, yo lo veo de la siguiente forma. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de los pueblos originarios los últimos 50 años ha sido que el mundo occidental se dio cuenta que tiene que cuidar su entorno, su medio ambiente o su territorio. El concepto de territorio es muy indígena, pero el concepto para nosotros es más enfocado con el medio ambiente y con el entorno. Desde mucho tiempo atrás, para los indígenas, el territorio es como la base de la salud. Ellos consideran que si hay un territorio enfermo, la comunidad va a estar enferma. Si hay un territorio que es fumigado, que es violentado para extraer algún mineral o que es invadido con fines de cultivos lícitos o ilícitos, ellos lo ven como una afrenta que termina perjudicando la salud, porque el territorio y la salud tiene una conexión total. Para nosotros lo tiene, también la tiene, lo que pasa es que la llamamos diferente. Nosotros ya hablamos de contaminación del aire, contaminación visual, de contaminación auditiva, ¿cierto? Tenemos claro que si dañamos nuestro aire, pues vamos a tener enfermedad. Tenemos claro que tenemos que cuidar nuestro entorno.
que tiene que ser un entorno armonioso, que si no lo es, esa desarmonía en el entorno nos puede afectar la salud. Y ya reconocemos muchas enfermedades que tienen que ver por la polución, por la contaminación, por todos esos temas. Entonces yo creo que desde esta orilla reconocimos en el medio ambiente, en el entorno, una parte importante de nuestra salud. Los indígenas lo han tenido claro, yo creo que siempre. Ellos, el territorio, le dan muchos significados, empezando porque para ellos el territorio pues, hace parte de sus deidades, de su Dios. El territorio es el origen, ¿sí? El territorio es la mamá, el agua, el río, el mar, la montaña, todo tiene que ver con la concepción de la vida y por eso, por una parte lo cuidan y por otra parte eh, consideran que cada afrenta contra estos territorios pues termina ocasionando problemas de salud. Esos son los tres objetivos de esta semana: reconocer el rol de las organizaciones, promulgar por un diálogo de saberes y reconocer en el territorio una importancia para la salud de los pueblos. El resultado de aprendizaje es valorar los elementos constitutivos del sistema médico tradicional de los grupos étnicos desde la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos y organizativos de las comunidades. ¿Tienen sabedores ancestrales los pueblos indígenas? Sí, tienen muchos. Lo que de pronto yo me pregunto, aunque he transmitido pues la pregunta a los pueblos indígenas y a sus líderes, es cómo se van a reconocer esos sabedores. Ellos dicen, no, la comunidad lo reconoce. Me parece bien que la comunidad lo reconozca, pero el sistema CISPI, que al fin del día es una herramienta administrativa para administrar el modelo de salud indígena, tiene que tener una herramienta para saber que doña Filomena es la partera, que Rumaldo es el jaibaná, que Loselinio es el pegahuesos, que Plácido es el hierbatero. ¿Sí? Necesitamos un sistema organizado y válido para que los pueblos indígenas reconozcan a sus propios sabedores, que son muchos. Yo aquí menciono el hierbatero, que ve las hierbas del caimaná, que expulsa a los espíritus, el tonguero o el taital, que utiliza hierbas alucinógenas, el pegahuesos o el sobandero, que me organiza músculos, huesos y articulaciones, el que ve orines, que examina la orina para acercarse a los diagnósticos, la partera, que quizás es la más reconocida, de la que más se ha hablado y que muchos organismos internacionales reconocen su valor. Entonces, mi pregunta es, bueno, los indígenas reconocen y mencionan tener unos sabedores. ¿Cómo se certifican esos sabedores? ¿Cómo se incorporan esos sabedores al sistema? Eso me parece como un punto que está ahí por, por discutir. Bueno, algunos conceptos importantes para recordar en esta semana. La definición de los sistemas: podemos decir que el sistema médico tradicional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la medicina tradicional como la suma total de los conocimientos
capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar y mejorar enfermedades físicas o mentales. Los componentes del sistema médico tradicional, ¿cuáles son? El territorio, la cultura, la armonía, la alimentación, el conocimiento y la comunidad. Entonces, esta es la medicina tradicional. Unas diferencias grandes e importantes con nuestra medicina, porque está basado en teorías, creencias y experiencias, no basado en evidencia como está el mundo occidental, basado en creencias, experiencias y teorías que han sido analizadas, que han sido discutidas, que han sido evaluadas desde hace cientos de años por algunos sabedores y que hoy consideran que hacen parte pues, de esa medicina tradicional. Otra cosa importante de esta medicina tradicional, lo decía ahora, es que es una medicina que no está escrita, no están los libros, no están los documentos. Es una medicina que vive en la palabra, que se transmite con la palabra, lo cual pues para nosotros en el mundo occidental nos puede generar muchísima inquietud. Nosotros sabemos lo efímera que puede hacer la palabra, pero en realidad quizás en los pueblos indígenas no tiene ese mismo comportamiento la palabra como lo tiene en el mundo occidental. Pero esa medicina tradicional que vemos, que identificamos en el mundo indígena, se transmite a través de la oralidad. Y tenemos la medicina occidental, que es la medicina convencional, hegemónica, que vamos hacia el camino que todos la reconocemos como la medicina hegemónica, considerada la oficial en nuestro sistema de salud, en la cual médicos y otros profesionales de la salud se preparan para tratar síntomas y enfermedades según su causa a través del uso del medicamento que han sido previamente probados u otros usos de procedimientos terapéuticos como pueden ser cirugías y terapias. Los componentes son la causalidad, la biología, los procedimientos, los tratamientos y la fe. Digo la biología como principal componente porque para el sistema médico occidental toda enfermedad es ocasionada por una falla en la biología del cuerpo humano. Alguna célula desapareció y dejó un espacio porque tenía que existir para cumplir alguna función y desaparece. O una célula sufre un cambio y empieza a actuar diferente de la visión original. O una célula termina siendo infectada por un microorganismo. Pero siempre nosotros desde la medicina occidental arrancamos de un hecho biológico, ¿sí? Con una causalidad y una consecuencia. Siempre tratamos de, ¿por qué le dio malaria? Porque lo picó el mosquito. ¿Por qué le dio diabetes? Porque se le dañó las células beta del pan. ¿Por qué le dio tuberculosis? Porque le llegó el Mycobacterium tuberculosis. Es como el hecho biológico, la base de nuestras enfermedades. En los pueblos indígenas existe un hecho espiritual o mágico, como les hablaba de la tuberculosis o Sohai. Para los pueblos indígenas, esta enfermedad conocida ampliamente en el occidental, estudiada desde cientos de años y reconocida como una infección producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que se transmite de una persona a otra persona. Para los indígenas, la misma enfermedad con los mismos síntomas, los mismos desenlaces,
consideran que es producida por un espíritu. Entonces, ahí es donde entra a jugar un papel muy importante el diálogo, darse el sabedor occidental, el sabedor ancestral, para llegar a un acuerdo. Y es posible que también nosotros encontremos, yo lo he vivido en algunas comunidades, encontramos alteraciones en pacientes que no sabemos cómo identificar bien, no sabemos identificar esas alteraciones y que puede ser que los pueblos indígenas y sus sabedores lo sepan identificar. Entonces, en ese intercambio de saberes, no solo nosotros estamos dando soluciones y resultados, posiblemente ellos también. Además, nosotros hoy tenemos un afán, todo el mundo habla de lo mismo. Estuve en un evento interesantísimo de la Academia de Medicina y eh, como tema central hablamos de la humanización en salud. Tenemos que volver a ser humanos, a mirar al paciente, a tocarlo, no estar ahí conectado en la pantalla del computador, que el paciente llega al consultorio y el médico apenas está ahí tecleando y escribiendo. Y en ocasiones ni lo miran ni lo examinan. ¿Sí? Entonces, por diferentes razones, por razones administrativas, económicas y también por razones personales de los nuevos perfiles de médicos, la medicina se ha deshumanizado. Y yo creo que la medicina occidental pues aporta, la medicina, perdón, tradicional aporta un sentido humano muy grande, porque en estas comunidades cuando hay un enfermo, pues hay mucha cercanía, mucho calor humano, mucho simbolismo de interés de toda la comunidad que termina, a mi modo de ver, ayudando a los pacientes. Entonces, bueno, tenemos los dos sistemas muy diferentes, cada uno con sus componentes distintos, pero con un mismo propósito, y eso sí no es negociable. El propósito está muy claro de los sistemas. La medicina tradicional quiere que el paciente indígena o el paciente afro, sea la comunidad de la cual esté hablando, se recupere, se cure y salga adelante. Para nada esa medicina quiere hacer más daño, ¿no? Que hay daño, la película hay daño colateral, sí, hay daños colaterales que incluso pueden ser inducidos por los sabedores en el saber tradicional y también en el occidental, porque yo puedo poner un medicamento que le hace daño a mi paciente, porque no todos los pacientes responden de la misma forma a los medicamentos. Entonces cualquiera de las dos medicinas puede entrar en un error y un error que puede ser luego eh, leve, que no me genera problemas, o puede ser un error complejo que me puede terminar ocasionando la complicación de mi paciente. Bien, ¿cuáles son las actividades de esta segunda semana? Hay dos calificables, otra no es calificable, pero importante que por favor la realicen. La primera actividad es un foro temático, dos sistemas de salud, un propósito, cuidar la vida. El propósito es reconocer la importancia del sistema de salud tradicional como un sistema complementario a las acciones de las instituciones de salud en los territorios donde habitan grupos étnicos minoritarios. La pregunta del foro es: ¿cuáles son los logros o dificultades que hay en su contexto para que los agentes de medicina tradicional y los equipos de salud occidental trabajen armoniosamente?
¿Hay logros o hay dificultades? ¿Hay trabajo armonioso o no? Muchos de ustedes, viéndolo en el foro social, pues trabajan en zona rural, en comunidades, bueno, tendrán cerca comunidades campesinas, afros o indígenas. Y ustedes podrán dimensionar si han sido testigos de un diálogo, de un trabajo armonioso entre los dos saberes, o por el contrario hay un choque, ¿sí? Entonces llega el paciente mordido por serpiente con la familia y dicen, médico, aquí traemos este paciente, está muy grave, en todo caso ya viene alguien a retarlo no, lo entran aquí, bajo mis criterios de medicina occidental, yo le aplico el suero antiofídico o se lo llevan para que lo traten desde la medicina occidental. Entonces hay un dilema y no dialogan los sistemas. Y los dos sistemas ponen al paciente en que o soy yo o no es nadie, pero no permitimos pues esa interconexión que se puede dar y es provechoso que se dé. Entonces en este foro pues realmente escribir logros o dificultades para ese diálogo. Si se ha dado el diálogo, qué logros se han tenido, si no se ha dado, qué dificultades se han tenido, pero también puede ser lo contrario. Se ha dado, pero ha generado dificultades, o no se ha dado y todo funciona bien. ¿Cierto? Repito la pregunta, ¿cuáles son los logros o dificultades que hay en su contexto donde viven ustedes para que los agentes de medicina tradicional y los equipos de salud occidental trabajen armoniosamente? Hoy está un modelo planteado por este gobierno, que son los equipos básicos de salud, que yo creo que en principio tienen esas finalidades de acercarse a las comunidades, a los municipios, establecer diálogos, evaluar riesgos. Lo que pasa es que yo creo que la idea es muy positiva, pero muchísimo, pero no se está ejecutando bien. Esos equipos básicos se volvieron como fortines políticos, no están cumpliendo en realidad como la labor para lo que fueron creados, ¿sí? Pero esos equipos básicos de salud tienen la función comunitaria de acercarse a las familias, establecer confianza, establecer diálogo y reconocer el sistema médico tradicional y la forma como debe relacionarse con el sistema médico. Entonces, este foro, espero que todos participen, no es calificable, pero es muy valioso su participación. La siguiente evidencia que sí es calificable es un ejercicio aplicativo llamado cosechando saberes. Reconocer que el sistema médico tradicional es un conocimiento tan válido como el del sistema de salud occidental, se hace necesario reconocer en él todos los elementos que componen un sistema médico. La actividad es realice una entrevista a un sabedor de un grupo étnico o a una persona mayor de su familia o comunidad y elabore un documento en Word con la sistematización de esa entrevista. Una evidencia muy bacana, muy chévere. Muchos de ustedes pues trabajan en zonas rurales, siempre en zonas rurales se identifica claramente los sabedores. Acercarse a estos sabedores y realizar una entrevista, una entrevista y luego la sistematizamos sobre su ejercicio. Si nos queda difícil, si donde yo vivo, donde me desempeño, pues no hay a la mano sabedores, pues siempre podré acudir a una persona mayor de la familia. Profe, que yo vivo solo, que no, que
que no tengo pues a quién entrevistar, que en mi comunidad no hay ningún líder, pues haga una entrevista, así sea telefónica, con algún miembro de su familia mayor que de una u otra forma practique algunos saberes tradicionales. No, aquí no practicamos saberes tradicionales, ya aquí solo tomamos medicamentos. Yo creo que en todas las casas en esta Colombia que vivimos, algo se practica medicina tradicional. Cuando está con gripa, que el agua panela con limón, que el agua panela con naranja, que la papa, que tal hierba en ayunas, que me voy a hacer una bebida de tauco. Bueno, yo creo que muchos de nuestros familiares mayores usaron muchos conceptos de medicina tradicional y todavía los usan y nos los recomiendan. Hay muchos, desde nuestro quehacer diario en la medicina occidental nos encontramos sí, con muchas, que se cortó, échese café, bueno, hay un montón, una diversidad de saberes tradicionales que hemos practicado nosotros en el mundo occidental. Entonces, en esta evidencia, busquen un sabedor o busquen un familiar o busquen un amigo o busquen un líder en el sitio donde viven, si es que no están solos, no tienen la familia, bueno, en fin, y háganle la entrevista sobre qué importancia ve o vio esa persona si lo ejecutó en el saber tradicional, eh, cómo lo ejerció y alguna experiencia bonita de saber que logró beneficios para algunas personas a través de ese saber tradicional. Entonces, esta evidencia cosechando saberes, esta entrevista sí es una evidencia calificable. Estaré leyendo y calificando. Recuerden, si no la logran hacer esta semana, pueden dejarla pendiente, pero hay que mandarla cosechando saberes. Y el otro, la otra evidencia que también es calificable, se llama taller, una lucha, un propósito. Entender por qué las luchas por autonomía, unidad, identidad y territorio de los grupos étnicos se encuentran directamente relacionadas con conceptos de salud. Comprender también por qué sus organizaciones y líderes representan la autoridad sanitaria dentro de su territorio. Por este motivo, cualquier actividad en salud que se vaya a realizar en las comunidades debe tener su autorización. Elabore un documento Word con un mapeo de las organizaciones sociales de los grupos étnicos presentes en su municipio. Entonces, sí, en Word construir un mapeo y reconocer pues cuáles son los grupos étnicos o tradicionales que hay en su territorio. No, profe, yo vivo en la ciudad, no tengo contacto pues con un tipo de sabedores, no, ni con ningún tipo de organización. Como mínimo habrán organizaciones de migrantes, de afro, ¿cierto? Colombia somos multiétnicos y hay muchas organizaciones sociales que representan estos grupos humanos. Yo creo que la migración ha sido muy interesante porque nos puso a dialogar, a interactuar con personas que, si bien es cierto, vienen de una cultura similar, no es la misma cultura, no es la misma. Pusieron a dialogar con una cultura tan similar como la cultura de nuestro país hermano Venezuela. En las ciudades también ya hay mucha población afro. Podemos ver también el pueblo afro tiene otras costumbres, otra cultura, una cultura de crianza de sus hijos de una manera, su alimentación. Eh, yo creo que en muchas ciudades pues, podemos ver este tipo de organizaciones sociales
afros, indígenas también, que son reconocidas pues, en la comunidad. Los indígenas también, ya, por ejemplo, aquí en Medellín hay un resguardo indígena que agrupa muchos, sobre todo estudiantes indígenas que vienen aquí a la universidad. Me parece muy interesante este grupo en realidad de organización social que hay aquí en Medellín. Sí, en un mapeo, pues dibujen las organizaciones sociales de los grupos étnicos que hay en su territorio. Alguna debe haber, como mínimo, lo mínimo que debería haber son grupos de migrantes, porque creo que los migrantes están en todas partes en realidad y están organizados como un ente social, ¿cierto? Étnico y presente en el municipio. A veces incluso pues adquieren representación jurídica, personería jurídica y demás. Otros no lo hacen, pero sí son reconocidos como organizaciones sociales. Entonces, en conclusión, estas tres evidencias, el primer foro temático es no calificable, pero supremamente importante que participen, y los dos calificables son la entrevista o cosechando saberes, la entrevista a ese sabedor ancestral o a una persona mayor de mi familia. Y el tercero es taller, una lucha, un propósito, en el cual indago y represento las organizaciones indígenas que hay. Por supuesto, estas organizaciones se concentran en algunas partes del país, pero realmente al fin del día tienen presencia en muchas partes de Colombia, y por ejemplo aquí en Medellín, como les digo, hay resguardo, hay organización, los grupos étnicos son muy empoderados en eso y en buscar ayudarse entre sí y bueno, nada, salir adelante y demás. Bueno, muy bien, esto era en general lo que yo tenía para contarles, mis estimados aprendices, en esta segunda sesión en línea que tenía como propósito identificar el sistema médico tradicional, que creo que ha quedado claro. La semana próxima nos veremos el próximo 23 de octubre, también a las 8:30, en el cual vamos a entender qué son competencias culturales y cómo las voy a construir. A mí me parece lo más importante del curso, pues reconocer y construir esas competencias culturales, reconocer cuáles son las más importantes y saber si en realidad me interesan o no esas competencias y cómo las voy adquiriendo. Ese será el tema de la semana próxima. Bueno, estimados aprendices, les agradezco los que están viendo esta grabación a posteriori para que puedan pues desarrollar las evidencias de la forma más oportuna y clara posible para que puedan obtener su buena calificación. Nos vemos entonces el 23. Muchas gracias y que descansen. Hasta pronto.